Muy buenos días desde el foco oscuro. Estamos a 24 de mayo del año 2023 y comenzamos las efemérides de hoy pues recordando a Jonathan Wild. Este pues era un bandolero, un criminal inglés. Bueno, lo que ocurre es que tenía un método de funcionamiento muy curioso porque él tenía una banda, entonces robaban cosas y luego decía que las encontraba él. Entonces lo que ocurría es que extorsionaba a unos y a otros ladrones y prácticamente montó toda una red de espionaje y tuvo un problema con un Jack Shepard, que también otro ladrón que no se adaptaba a él, y no pasaba por el aro y al final se llevan a este por delante y luego al final a este también lo acaban descubriendo y al final pues bueno, acaba siendo condenado, él se quiere suicidar antes y le acaban condenando. Hay una multitud terrible cuando lo matan, parece ser. Y bueno, parece ser que la figura de Jack Shepard, el otro Jonathan Wild, es el que estamos hablando, pues la otra figura, Jack Shepard un poco y toda esta historia pues es lo que ha inspirado un poco la canción de la obra de Kurt Weill, de la ópera de los tres peniques. De ahí sale Máquina Baja, Mac the Knife, la canción que canta Obi the Rain, y la también de la ópera, y luego incluso en Máquina Baja de, uf, de este español, pues de Rubén Blades, pues sale de este personaje un poco. Bueno, seguimos un poquito con acontecimientos y seguimos un poco con un acontecimiento muy importante, que es el inicio de la Guerra de los 100 años. Bueno, es una guerra bastante compleja. Empieza un poco en 1337, el 24 de mayo. Pero bueno, como tal, empieza un poco a gestarse en el 1314. Muere Felipe IV, el Hermoso, y entonces él tiene tres hijos y el reino le toca a Luis el Obstinado, que muere en 1316, poco después. Entonces él había tenido una hija, Juana, entonces le tocaba ser reina a esta mujer, porque no había tampoco leyes en contra que los... La verdad es que siempre habían tocado varones, pero no estaba prohibido que hubiera mujeres. Entonces muere Luis el Obstinado, entonces se ponen de acuerdo y eligen al rey, en este caso a Felipe V el Largo, que era el hermano de Luis el X el Obstinado, en vez de a la hija. Y este se muere rápido también, entonces él tampoco tiene descendencia masculina y le toca a Carlos IV el Hermoso. Y este se muere en 1328, o sea, poco después. Y este tiene una hija y tiene una mujer. La mujer está embarazada, pero la mujer cuando hubiera sido el rey, pero como nació mujer, pues entonces ahí hay un lío de tronos, entonces él le toca a varios. Y al final le toca a una rama, a un hermano del tío, del padre, o sea, del abuelo, y tal, a un primo. Y entonces, al principio no hay problemas con ellos, pero ¿qué ocurre? Que otro pretendiente en un momento dado, que era el rey de Inglaterra, había renunciado, pero como había problemas también, porque parte de Inglaterra estaba en Francia, de los dominios feudales del rey de Inglaterra eran franceses, pues al final, como le putean por ahí, entonces le declara la guerra y él reclama el trono como tal de Francia. Y bueno, es una guerra muy larga que acaba en el año 1453, difícil de explicar. Este libro la explica bastante bien. Eduard Porroy, muy interesante, porque prácticamente va a cambiar el mapa de Europa. Era un concepto el concepto de vasallaje que va a acabar un poco. No era normal que un rey fuera vasallo de otro. Bueno, vamos a seguir con acontecimientos, porque en la misma Inglaterra, en 1487, Lambert Simnel les coronado rey. Este es un chaval que parece ser que hay un sacerdote, Richard Simmons, Roger Simon, porque lo hace pasar por un hijo de Enrique IV, que había muerto Enrique IV, y entonces bueno, más que un hijo, no, conde de Warwick, lo hace pasar, al principio quiere hacerlo pasar por un hijo, pero luego lo quiere pasar por un hermano. Entonces, lo quiere pasar por Eduardo VI o algo así, me parece que es. Y entonces, bueno, al final hay una guerra y tal. Y Enrique VII acaba venciendo y le acaba cogiendo prisionero, pero no le condenan, le dejan vivo y le hacen primero asador y luego creo que es cetrero o algo así de la corte. Bueno, pues un personaje muy curioso. En 1487 pasa esto en una Gran Bretaña muy convulsa. También venía un poco de la Guerra de los 100 años, que había acabado poco antes. Bueno, en 1626 tiene lugar la compra de la isla de Manhattan, de Peter Minuit, un holandés, se la compra a los indios Lenape. Por 60 florines neerlandeses. Eso ocurre en 1626 y 207 años después se acaba el puente de Brooklyn, se inaugura el puente de Brooklyn, que une Manhattan con East End, que tiene 1825 metros y en su momento pues fue el puente más largo que había y también el primer puente colgante, todo un acontecimiento.
En medio de esto, pues un poquito un año antes, tiene lugar la conferencia de Londres por el que se decide que Otón de Baviera iba a ser el rey de Grecia. Se había independizado, pero había habido problemas, había una situación muy conflictiva y se reúnen ingleses, franceses y rusos y dicen, bueno, vamos a poner un rey. Y ponen a Otón, que luego en 1862 le acaban dedicando y viene otro. En 1872 se produce el convenio de Amberes-Levieta durante la Tercera Guerra Carlista. Había empezado poco antes, había empezado el 21 de abril de 1872 y fue un convenio al que llegaron, un acuerdo al que llegaron entre Serrano, que era el presidente del gobierno en ese momento, el jefe del gobierno, y las autoridades de Vizcaya carlistas. Lo que pasa es que ninguno de los dos lo aceptó y luego siguió la guerra hasta el año 1876. En 1876 también se promulga la Constitución en esta fecha. En España, por 276 votos a favor en el Congreso del Diputado, justamente en esta fecha. Luego el 22 del 6 lo fue en el Senado. Había habido elecciones del 20 al 24 de enero y luego a partir del 15 de febrero se empezó a debatir y el 24 del 5 lo que se hace es aprobarse en el Congreso de los Diputados. Seguimos, la Operación Salomón se produce en 1995, lo que hacen es los israelíes, hay unos problemas en Etiopía bastante gordos, importantes, y hacen una evacuación de judíos muy importante, trasladan en una cuestión de 36 horas a 14.000 judíos desde Etiopía hasta Israel. Se llama Operación Salomón. Eritrea se independiza, hablando también de Etiopía, pues en esta época, en 1933, se independiza Eritrea de Etiopía, había tenido una guerra civil muy dura con Etiopía, luego siguió teniendo problemas, pero bueno, esta es la fecha un poco de la independencia. En 2000 se acababa de elegir 90-210 o Sensación de Vivir, una serie que causó mucha sensación en su día, nunca mejor dicho, valga la redundancia. Fue el último capítulo en USA, había empezado la serie el 4 del 10 de 1990 y acabó pues el 24 del 5 del año 2000. Bueno, SOR es un convenio que hay entre Rusia y Estados Unidos sobre Strategic Offensive Reduction Strategy, pues tratado de reducción de armas estratégicas. Sí, habían empezado con los SAL-1, luego otros, ABM, SAL-2, y bueno, este es uno de los últimos, el último prácticamente que se produce entre Putin, y creo que es entre Putin y Obama. Bueno, seguimos un poquito con acontecimientos, porque en el año 2014 pues tiene lugar ganamos la 10ª Copa de Europa, sí, señores, ganamos 4-1 al Atlético de Madrid, aunque lo teníamos muy mal, estaba yo en Riaño, estaba allí todo ya haciéndome la idea, y de repente nos cerramos, digo, allí hay... Dame, Miguel, dame otra cervecita, que vamos a ver un poco cómo va el asunto. Y que metimos 4-1 en la prórroga. Bueno, pues la 10ª Copa de Europa, todo un acontecimiento. Nadie lo ha conseguido todavía, y lo va a costar. Vamos con nacimiento, porque en el año 15 antes de Jesucristo nace Germánico. Esta era hijo de Druso el Mayor y de Antonia la Menor, que esta era hija de Marco Antonio. Pues este fue padre, abuelo y hermano de emperador, aunque nunca llegó a ser emperador, sí, porque era el padre de Calígula, que fue emperador, fue el abuelo materno de Nerón, que Nerón, Agripina la Mayor, pues tuvo a Agripina la Menor y este tuvo a Nerón, y fue el hermano de Claudio, sí, el hermano de Claudio, pues fue padre y abuelo de emperador y no llegó a ser emperador, aunque era un gran guerrero. Bueno, en 1686 nace Daniel Gabriel Fahrenheit. Pues Fahrenheit es un físico pues, famoso pues, por los grados Fahrenheit. Él también inventó el termómetro, primero de agua parece ser, luego de mercurio, y tuvo una escala de Fahrenheit. Los 0 grados Fahrenheit corresponden a los 17,78 grados centígrados y los 212 Fahrenheit son como 100 grados. Bueno, pues todo un personaje y tiene un cráter lunar, como no podía ser menos. William Gogel es otro científico que nace en 1794, sobre todo hace un recorrido de la historia de la ciencia, escribe historia de las ciencias inductivas, filosofía de las ciencias inductivas y empieza a utilizar el término científico en vez del término filósofo natural, porque la ciencia se la llamaba filosofía natural. Y también tiene un cráter lunar, como no puede ser menos. En 1830 nace Alexei Sabrasov, este es un pintor ruso que bueno, tiene paisajes líricos, bueno, no es gran cosa, pero bueno. En 1870 nace un personaje muy curioso, es un sudafricano, Jan Helmut, este fue primer ministro de Sudáfrica entre los años 1929 y 1934 y 1939 y 1948. Fue mariscal del Campo de Gran Bretaña, fue la única persona que firmó los dos tratados de paz, el de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Él era antisegregacionista
De hecho, le inventó el término apartheid. No solo eso, también inventó el término holismo y holístico, porque era un estudioso de muchas cosas. De hecho, era un botánico y hay algunas plantas que llevan su nombre. Todo un personaje, este Jan Smuts, un personaje muy interesante. Nace en 1870, el 24 de mayo. Quien también nace ese 24 de mayo es Mikhail Sholokhov, en 1905. Este fue un escritor ruso. Fue premio Nobel en 1965. Tuvo problemas con el gobierno ruso, no determinó de aceptar, estuvo en el exilio, se fue a Estados Unidos. No, eso fue un poeta, este no. Y escribió El Don Apacible sobre los cosacos del Don, los campos roturados. Luego hablaremos de otro premio Nobel. Bueno, pues tuvo un personaje también, que nació en 1905. Todo lo contrario, tuvo buenas relaciones en Rusia. Luego seguimos con 1914, quien nace Luis Lucía Mingarro, este era un cineasta español. Pues bueno, dirigió unas películas bastante importantes, como Morena Clara, Un rayo de luz, con Marisol, y luego Zapo y yo también, con Ana Belén, pues iban los musicales. En 1916 nace Luz Romero, este es un escritor español, que con Lonaria gana el premio Nadal en 1951 y con El Cacique el premio Planeta en 1963. Juanito Valderrama, pues nace en 1919 y el hombre, pues a veces nos hablaba del extranjero. Pues sí, un cantador, actor también, hizo El emigrante y El padre con pilillas. Esta canción de 1949. Un cantador español, y esto es muy simpático. Por esto nos cantaba Juanito Valderrama, El emigrante, todo un personaje, pues nace en 1919 y en 1940 ya nace Joseph Brodsky, que este es un poeta, que este es Nobel de Literatura, también ruso, pues El fin de una bella época, aparte de la oración. En Inglaterra luego escribió Nuevas estancias Augusta, Uranía, Paisaje con inundación, y este también era un emigrante, como Juanito Valderrama canta a los emigrantes que salieron de la guerra civil. Pues él tuvo problemas con la Unión Soviética. De hecho, en 1972 como que le invitaron, le sugirieron que saliera, porque si no iba a tener unos días calientes. Sí, y estuvo fuera de Rusia y le dieron el premio Nobel. Sí, todo un personaje. Pues entonces seguimos un poquito. Joseph Brodsky, que nace en 1940. Seguimos con otro premio Nobel de literatura también. Robert Zimmerman, más conocido por Bob Dylan, y que nos traen... Pues sí, fue Nobel de Literatura en 2016. Y bueno, un gran cantante. Por aquí tengo yo algunas cosas suyas. Está Isaac Changing, muy conocido, a veces criticado por sus cambios. Y luego lo tengo repetido, con el Knack en Haveldor, Pat Garrett and Billy the Kid. Aquí donde viene el Hurricane, un gran músico. It's blowing in my wind. Bueno, y en 1941, que viene al mundo, es un personaje también muy curioso. George Lakoff. George Lakoff es un lingüista cognitivo. Describe cosas como Filosofía en la carne, la mente encarnada y su desafío al pensamiento occidental. Y escribe este libro que empieza diciendo una cosa muy interesante. Dice, cuando enseño el estudio del cambio de marco en Berkeley, en el primer curso de ciencias cognitivas, lo primero que hago es darles a los estudiantes un ejercicio. El ejercicio es: no pienses en un elefante. No pienses en un elefante. Es difícil, ¿eh? Es difícil no pensar en un elefante, porque claro, decimos no pienses en un elefante y empiezan a aparecer elefantes por todos los lados. Aquí es difícil no pensar en el elefante, y explica por qué. Vamos a seguir porque está muy interesante. Dice: no he encontrado todavía un estudiante capaz de hacerlo. Toda palabra como elefante evoca un marco que puede ser una imagen o bien otro tipo de conocimiento. Los elefantes son grandes, tienen unas orejas que cuelgan y una trompa, se los asocia con el circo, etc. La palabra se define en relación con ese marco. Cuando negamos un marco, evocamos el marco. Y luego sigue diciendo que cuando Nixon
Lo descubrió porque cuando surgió el escándalo Gatergate se presentó ante los ciudadanos y dijo: no soy un chorizo, y todo el mundo pensó que lo era. Es muy importante el marco. El término, pues supongo no sería chorizo, es muy difícil traducir un término, supongo, igual era sinvergüenza o algo así. Pues todo un personaje, George Lakoff, que nace en 1941, y seguimos un poquito ya, que vamos un poquito, ya vamos acabando, con Priscilla Presley. Pues esta es una actriz que, bueno, Priscilla Amberly Gardner, su nombre, pero sobre todo su nombre soltera es Priscilla Presley, porque en 1/5 de 1967 pues se casa con Elvis Presley. Aquí está su foto. Luego, pues, tuvo un hijo, María Luisa Presley, con Luisa María Presley, con él, que luego ha fallecido hace poco, este año. Y en octubre de 1973 ya se divorció. Y luego salió una época en Dallas, un personaje, bueno, era novia de Bobby Ewing, el hermano del famoso J.R. Y luego en Agárralo como puedas, y hizo varias secuelas de esta película con Leslie Nielsen, el actor que hace sal de aterriza, así un poco gracioso, llámalo. Y luego en 1949 nace Ricardo Franco, ese gran director español, sobrino de Jesús Franco, el que hacía estas películas de miedo, y luego pues hizo películas como Pascual Duarte, y sobre todo La Buena Estrella, que es una de las películas más bonitas que he visto yo, una película preciosa, muy dura, pero muy bonita, muy buena hecha la película. Y luego también compone canciones, también Manuel Raquete, Tan Tan Go, y esta de... Esta es suya. Bueno, Loco de Amor, de Café Quijano. Bueno, y nos despedimos con John Reilly. Pues un actor de estos secundarios que hacen películas de Río Salvaje, Boogie Nights, Guns of New York, hace de policorrupto. Chicago también sale, es nominado al Oscar de reparto. Bueno, están locos de amor y ven elefantes por todos lados. Están ustedes locos de amor, por eso es bonito estar loco de amor. Ya, y si hay que estar loco de algo, pues mejor de amor que de otra cosa. Bueno, pues locos de amor por todo, por el mundo, por George Lakoff y por todo lo que pasa. Nos despedimos desde Foco Oscuro el 24 de mayo hasta mañana, que será 25. Hasta mañana desde Foco Oscuro.